Ajá. ¿Y cuál es el punto de encuentro entre la música, la espiritualidad o todo esto que cuentas tú como compositor musical que has podido encontrar? Sí, por ejemplo, voy a referirme a algo bien interesante que tiene que ver con las cadencias en la música. Una persona que ha estudiado música se va a dar cuenta que en la teoría musical existe tensión y reposo, y acordes que se van relacionando entre sí. Entonces, cuando se genera en la teoría musical una tensión, o sea, se va a generar una cadencia, de acuerdo a una progresión de acordes, se Ujú, genera una explosión de energía, porque la energía reposa. Entonces, tensión, reposo. Esta tensión y reposo se lleva a la meditación, con la respiración y con la proyección energética. Es decir, que detrás de la fórmula de la música existe una fórmula mágica vibratoria. Y aquellos que trabajamos con música, sobre todo productores musicales que se dedican a hacer música comercial, conocen esas reglas sí. para guiar a las personas, para que entonces la música se escuche agradable y entonces no tenga fallas. Son fórmulas musicales. Toda la persona que ha estudiado composición sabe que hay fórmulas, fórmulas para hacer canciones, progresión, fórmulas melódicas, y que esas no fallan, y que se pueden cambiar un poquito, y al cambiarla entonces cambia la fórmula musical y pasa a ser una canción ya propia. Yo no Ujú, compongo así, yo no compongo así, pero sí, por ejemplo, fórmulas de acordes, todo eso es una cosa conocida dentro de el área de la composición, es una cosa que tiene que estudiar. Por último, aunque no lo vaya a ocupar, lo tiene que estudiar para sacarse los acordes y todo eso. Luego, eso generan efectos. Efectos no solamente emocionales, sino que también efectos espirituales de la mente, de la conciencia. La música electrónica de hecho tiene mucho de eso, de efectos de conciencia espirituales. Entonces, por lo tanto, todo lo que es efectos espirituales que genera la música, hay que ser sensitivo nomás para darse cuenta. Entonces, luego de eso, están los artistas que te había mencionado antes, que la música siempre está relacionada al misticismo, como Bach y todo eso. Pero desde luego que una persona sensitiva se va a dar cuenta de inmediato que la vibración que provoca una música va a ser un poco más espiritual que otra o va a elevar la conciencia. ujú. Hay rituales con tambores chamánicos que lo que hacen es hacer rituales de ceremonias de sanación, te fijas, para limpiar el aura de la persona a través del ritmo del tambor. Están los cuencos, ondas bineurales, sonidos entonces generador de frecuencia, vibraciones que van a hacer a la hora de impactar con el cuerpo de la persona, van a generar entonces una sonioterapia. A través del sonido va entonces a cambiar su aura, pero también restablecer, ¿cierto?, cosas de su cuerpo físico. Esto se tiene que hacer con una meditación también, evidentemente, para restablecer todos los celulares, entonces en ese sentido. Entonces la música tiene todo que ver con la espiritualidad porque es vibración. Ajá. Luego hay quien no lo ha entendido así. Porque te digo, imagínate tú, lo que puedes hacer con la música es la vibración, con la fórmula y a los mundos que te puede llevar. Uno puede viajar con una canción. Pero eso se ha utilizado como una forma de industria y no como una forma de conexión con la espiritualidad. La música gospel que tiene que ver entonces con un canto sufrido de esclavos, por ejemplo, que se da en Estados Unidos, de afroamericanos. Bueno, la música gospel es una música religiosa. Bueno, esa música te conecta entonces con una profundidad, una espiritualidad que tiene todos los seres humanos. Entonces, hay un portal bien grande en lo que es el arte, la pintura, la música. Por ejemplo, el arte crea imágenes, escenarios, el cine programa mentes. Como dijo Raúl Ruiz, un cineasta, se puede matar más personas mentalmente haciendo una película que una guerra. O sea, Sí. claro, entonces con una película tú, todo un país la embruteces, ¿te fijas? Entonces, Ujú. o todo un continente embruteces con una película. Entonces lava cerebro. Entonces todo eso está bien pensado en general. Y uno entonces, eh, uno empieza a entender ciertas conexiones
que se dan entre el arte y el esoterismo, pero que en realidad siempre las tuvo. Entonces la industria de la música ha convertido el arte, por ejemplo la industria en general, ha convertido el arte en una forma de espectáculo solamente, siendo entonces una forma astral de viaje interno, o fórmulas de vibración para viajes astrales o viajes internos. Y luego, claro, hay sonidos que te pueden conectar con tu supraconciencia, evidentemente, y te llevan a escenarios astrales. Entonces yo puedo poner una fórmula musical que se genera con ondas sonoras, DAW, por ejemplo. Yo igual como grabo música, tengo acá sintetizador, piano, efecto, interfaz, etcétera. Entonces generando efectos y bueno, evidentemente con una serie de acordes, con una progresión. Y esos efectos aparte se van subiendo de frecuencia, pero con una perillita, como un oscilador. Ujú. Eh, Como un sintetizador en el fondo, pero un oscilador de frecuencia. Sí, 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 Claro, sí, sí. entonces tú vas sintiendo esos sonidos, cómo van pegando en tu cuerpo con unos buenos parlantes, pero a su vez también vas meditando. Se van viendo colores, luego se puede meditar en un color y una letra hebrea, por ejemplo, y luego se hace un mantra en esa tonalidad y se genera un gran campo energético. Y ese campo energético entonces, bueno, se viaja a ese campo o la energía se introduce en la persona. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es, yo diría a una persona que está comenzando, conocer intuitivamente la música. Porque hay muchas listas de frecuencias binaurales que dicen, esta frecuencia sirve para esto. Yo he experimentado con un montón de frecuencias en mi vida, porque me ha interesado el tema desde siempre, como también una persona que hace música electrónica, y realmente no es tan así como esta frecuencia sirve para esto, no. No es tan así. Entonces yo diría que la persona se anima a experimentar lo que siente con la música, con esas frecuencias. Ajá. Uno escucha la música de Bach y Bach lo que hizo fue poner, por ejemplo, notas que se relacionaban con intervalos entre medio y generar entonces como una fórmula musical a través de los intervalos, las distancias que hay entre las notas, y luego cuando se toca al revés, cuando se cambian, sigue sonando bien igual. Es una locura lo que él hizo. Ujú. Entonces para lograr eso sí tuvo que afinar sus instrumentos de una manera determinada, evidentemente. Y eso se le llamó clavecín bien temperado, y de ahí sale el cromatismo. Entonces, eh, yo diría que si la gente escuchara música, por ejemplo, como de Bach, o música entonces que tiene que ver con el canto gregoriano, por ejemplo, cosas así, podría llegar a sentir de inmediato eso. O sea que eso está igual en la música tonal que tenemos hoy en día. Esa sensación de espiritualidad y de conexión. Luego hay otras cosas más fuertes, evidentemente, sí, evidentemente hay otras cosas más fuertes, pero así como para lograr sentir esa supraconciencia, yo creo que, no sé, Bach es como algo muy importante dentro de ese sentimiento. Ajá. Pues qué maravilloso. Pues para mí es un honor de haberte tenido a la vera de la puerta de la pirámide, Ujú. haber comenzado así con buen pie y conocerte de primera mano, sobre todo toda esta sabiduría, experiencia bien estudiada y luego aplicada y Así luego es. poniéndola en práctica para poder así, a su vez, pues mm, dar una realidad en el sentido de que lo que tú les quieres transmitir o comunicar o, o llegar a, pues es 100% real, que sirve para cualquier persona, ¿no? Sí, dime. Para cualquier persona, porque en mi caso tengo una conexión con la parte más académica de lo que es la filosofía, incluso la música, porque tuve la oportunidad de estudiar teoría musical, piano, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que luego
para llevarlo al mensaje de las personas, ¿te fijas? Hay que hacerlo más simple. No porque entonces las personas no van a entender, no, sino porque entonces se van a demorar más y a veces no hay tanto tiempo. Entonces, en mi experiencia, he tenido que ver casos de terapia, casos de todo en relación a la magia, cosas que me piden. Y entonces, por lo tanto, me he tenido que adaptar de acuerdo a mi trabajo, a aprender entonces a comunicar todas estas cosas de esta manera más simple. Pero también es una adaptación, como te digo, para que lo difícil se diga fácil. Que eso es lo que debería hacer un artista. Convertir lo complejo en algo simple. ¿Te fijas? Ujú. Así que yo muy agradecido también, Jorge. Y también muy agradecido también de todas las personas que están detrás de la puerta de la pirámide. Y también un saludo para todas las personas que nos escucharon. La próxima sesión seguiremos compartiendo algunas cosillas. Pues sí. Pues muchas gracias y mucha luz.